Ya la presentación musical nos dejó inmersos en el tema que nos convoca y de una manera muy empática, íntima, conectados con la música. Y bueno, me alegró mucho oír las palabras de Francisco de cómo van surgiendo estos espacios. Me acuerdo también del Festival de Cine de Valdivia, cuando se creó un concurso especial para cineastas de pueblos originarios. Son espacios obvios que no existían y finalmente están apareciendo. Y dejando a la vista lo mismo que decía Francisco respecto a la exposición bajo sospecha, ¿no?, de que alguien sea detenido bajo sospecha por tener rasgos indígenas estando en América Latina. Hay unos dolores profundos al respecto y eso nos hiere a todos como sociedad. No hay razón para tener todavía en el siglo XXI, con el desarrollo de la ciencia, ¿no?, todavía esos prejuicios que la ciencia ha eliminado por completo. Somos una sola humanidad, venimos de un solo grupo. No sé si vieron seguramente en la prensa hace muy poco, este mismo mes, que se había descubierto que durante 100.000 años fuimos nada más que 1.300 habitantes. Durante 100.000 años apenas fue sobreviviendo ese grupo de prácticamente una tribu de 1.300 habitantes. Y todos venimos de eso. Y finalmente, cuando uno escucha los cuentos, los mitos, las leyendas japonesas o escandinavas o aymaras, uno finalmente encuentra siempre el mismo ser humano promoviendo los mismos valores. Hace 70.000 años que nace ese hombre que somos nosotros, que sale de África y empieza a colonizar y a explorar el mundo. Y de acuerdo a la geografía, se fue oscureciendo o se fue aclarando, y eso es todo. Esos son las mal llamadas razas. Ese es el origen de las etnias, la geografía. La geografía que nos fue haciendo a algunos más oscuros, a otros más claros, a unos de tórax más ancho, a otros de piernas más largas. Y me tocó ver un documental el año pasado de la historia del caballo, que era exactamente igual. Los caballos vienen de un caballo. Y maravillosamente se fueron adaptando y alargando sus patas donde requerían velocidad, terrenos llanos, o volviéndose más anchos y robustos en terrenos más montañosos, o en Islandia creciéndoles gradualmente el largo del pelaje. Y eso es todo. Es una sola familia caballar. No hay razas caballar. Bueno, tenemos que entendernos como humanidad, porque estamos en una época polarizadora, polarizante y con una influencia muy agresiva de las redes sociales que alimenta rencores, que alimenta resentimientos. Y eso nos debe poner en situación de cuidado. Tenemos que recuperar el control de lo que fue el propósito de esta humanidad como proyecto de convivencia en el planeta y que lentamente, gradualmente, con muchas dificultades, ha ido sobreviviendo y reconociendo lo que decía al principio, que somos una sola humanidad. Eso no. Muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestro panel. Bernardo, te invito a pasar aquí al escenario. Lo voy a presentar desde acá. Bernardo Oyarzún
Ya se dijo bastante de él, estamos inmersos en su obra maravillosa. Es licenciado en Artes Plásticas, con mención en Pintura de Grabado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Mediante instalaciones, fotografías y performance, entre otros recursos y soportes, su trabajo aborda temas como la cultura popular, la historia y el territorio. Ha recibido múltiples distinciones, entre las que destaca en 2011 el Premio Altazor en la categoría de Artes Mediales. Representó a Chile en la Bienal de Venecia el año 2017. Bienvenidos oficialmente a este panel. Ya estamos bastante en tema con la música, con la reflexión inicial de Miguel, pero para comenzar quiero leerles un pequeño párrafo que encontré trabajando para esta instancia, para que comencemos nuestra conversación desde ahí. Este es un texto de la profesora Ana María Stuben, y que dice: el mestizaje es una realidad y experiencia fundacional de la cultura latinoamericana y chilena. Se refiere a factores físicos y biológicos, al cruce de razas distintas que dio forma a sociedades pluriétnicas y multiculturales. La chilenidad, entonces, es la identificación de esas relaciones en un territorio, la patria y sus contenidos simbólicos y emotivos. Esta diversidad cultural suele ser celebrada, es cierto, pero en la práctica todavía enfrentamos ciertos prejuicios. ¿Cómo creen ustedes, desde sus respectivas disciplinas, que podemos superar esos desafíos en sociedades como la nuestra? Bernardo, te doy la palabra. Yo creo que el arte tiene una suerte de rol, yo diría, es un lenguaje, es un lenguaje visual, y en ese sentido está dispuesto, digamos, a entregar una suerte de vínculo con la sociedad. Uno en realidad presenta imágenes que encuentra y las relaciona en códigos, qué sé yo, y el arte puede hacer algo, digamos, pensando sobre todo en el sentido de la comunidad. El arte se entiende como algo muy elitista. Yo sé que llega muy poco a sectores marginales, pero cuando pienso en esa conexión como ancestral, yo intento que al menos mi producción tenga todavía ese arraigo comunitario, ¿ya? Y creo que eso es lo que está debilitado hoy día, que es el sentido de comunidad, que está mayoritariamente el individualismo por sobre todo, y yo trato de conservar más o menos lo que era, podríamos decir, el arte antes de la colonización, que estaba vinculado con todas las cosas, y por lo tanto tenía injerencia directa sobre todas las actividades domésticas y sociales, qué sé yo, dentro de la comunidad. Yo intento al menos eso, y mientras se logre esa conexión, yo creo que el arte puede producir cambio. O sea, yo siento que el arte es un factor de cambio, pensando cómo funciona el espacio geográfico, que normalmente es modificable, ¿ya? Es decir, no es una realidad que va a quedar para siempre. O sea, yo creo que creo en eso, creo en ese factor revolucionario que tiene el arte. Muchas gracias, Bernardo. Miguel, sobre esta misma reflexión. Yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poder ver programas que vayan mostrando cómo el ser humano fue experimentando estas adaptaciones para distintos climas. La ciencia nos demuestra eso. Y dejar atrás la ciencia intencionada, que hasta el siglo XX, desde la eugenesia, fue promoviendo como arma racista el que ciertas razas inferiores podían vivir pero no reproducirse, y con estrategias directas para intentar detener la multiplicación, comillas, de las razas inferiores. Y de eso estamos hablando de hace menos de 100 años, ¿no? Hace poco salió un libro que lo recuerda, se llama Defender la raza, de Marcelo Sánchez.
que nos recuerda la eugenesia en Chile y cómo estuvo en los años 30 absolutamente circulando esa idea. La ciencia en eso nos puede ayudar. También nos puede ayudar la historia. El racismo tiene mucho de proyecto blanco. También hay un libro muy interesante, Occidente, de Naoise McSweeney, una historiadora británica, que cuenta que el proyecto se funda en una Grecia mítica, que era una Grecia bastante oscura y que miraba y se inspiró en personas oscuras, ya sea de Egipto o de Sumeria, o del cercano oriente, ¿no?, al este del Mediterráneo. Desde ahí surge esa Grecia bastante oscura, doria, ¿no? Bueno, poco a poco eso se va a ir pintando de blanco, tal como se desnudaron los templos, que inicialmente no eran blancos, y eso no es casualidad, eran bastante coloridos. Y bueno, en esta historia de Occidente hay un proyecto que va a ir negando, y lentamente va a ir renegando también de la Europa del Sur. Poco a poco va a ir dándole la espalda a Grecia, Italia y España. No hace mucho, años del COVID, años de crisis económica, podíamos ver a economistas y medios de prensa del norte de Europa hablando con un toque de estos europeos del sur que sabían vivir, pero no sabían ahorrar, trabajar, ¿no? Los españoles, los italianos, los griegos. Había una cosa de una Europa blanca nórdica despreciando a una Europa del sur medio holgazana, ¿no?, muy de siesta, y criticando francamente las políticas económicas de toda la Europa del sur. Eso está sucediendo ahora, todavía existe. Todavía existe ese proyecto que se fue yendo cada vez más al norte, cada vez más blanco, y renegando cada vez más de sus raíces, que eran mestizas, ¿no? Bueno, eso nos va a ayudar también a pensar en la historia. Y también esto que mencionaba al principio, que eso debiera estar en la educación, de conocer, porque el racismo tiene mucho de ignorancia y desconocimiento. Es como el vecino nuevo que llegó al barrio y que hay sospecha, bajo sospecha, como la obra que se mencionaba. Y entonces hay todo un periodo de cómo tratarlo. Bueno, y eso se supera ¿cómo? Con interacción y conocimiento. Necesitamos conocernos. Y en ese sentido, digo, la educación debiera ser conocer cómo esos mitos y cuentos de la sabiduría popular son tan similares, como decía antes, en Japón, Escandinavia o entre los aymaras. Entonces, esas son algunas herramientas que yo veo para ir superando esta cultura de los prejuicios. Totalmente, tenemos el arte, tenemos la ciencia, tenemos la historia. Bernardo, tu trabajo sin duda tiene raíces potentes en el territorio. Desde ese lugar es tu creación, desde ese lugar es tu inspiración. ¿Cómo crees que se refleja el mestizaje, lo que a ti te ha tocado ver en tu vida artística, en las expresiones artísticas actualmente? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, desde los contactos que tú tienes? Mira, para ser más exacto, yo creo que lo único que se puede categorizar como arte mestizo es como el arte criollo, el que nace inmediatamente después de la colonización, y de hecho la cueca es como criolla, pero después evoluciona. Entonces, lo que pasa después es que el espacio geográfico, el espacio social, qué sé yo, de alguna manera se apropia de de toda esa formación que en un principio era muy mestiza, claramente mestiza, y después evoluciona y va creciendo. Entonces uno puede hablar de un arte que tiene obviamente raíces indígenas, tiene raíces europeas, qué sé yo, pero me cuesta como pensar que es un arte mestizo. O sea, pienso que el arte es uno solo,
y que es un lenguaje, como decía anteriormente. Y lo que sí yo he notado, por ejemplo, que respecto a las expresiones artísticas, que desde, esto es muy reciente, de los años 90 hacia adelante, empezó a aparecer un arte con claras connotaciones indígenas, una identificación con eso, y eso es un fenómeno distinto a cosas que se fueron creando post-colonización. Ya hablaba como de la cueca, por ejemplo, y eso yo lo encuentro que es tiene que ver un poco con el fenómeno global, ya donde con urgencia aparecen como las individualidades o las particularidades que tienen los diferentes lugares. Es lo que nos está quedando como para diferenciarnos de alguna manera. Así que hay algo de urgencia en eso. Hay algo que queremos seguir identificándonos, seguir siendo lo que éramos en ese lugar específico. Yo creo en ese arte local, ese arte que nace de esa convulsión o de todo ese dinamismo que se genera en ese lugar. Y eso, más que un mestizaje, es una suerte de producción que se vincula con lo que sucede en el lugar, ¿ya? Entonces, por eso solamente podría hablar de arte mestizo en esa época, la época del arte criollo, ¿ya? Después, otra cosa, por ejemplo, si uno va a una bienales internacionales donde pueden haber 400 artistas de diferentes partes del mundo, pasa algo bien interesante porque todo es arte contemporáneo. Sin embargo, uno puede distinguir claramente que hay un artista africano, un artista asiático, un artista europeo, un artista latinoamericano, y eso es notable y es de una belleza increíble. Entonces, mi apuesta más bien es por eso, digamos, pensar un arte que es muy particular porque obedece a lo que sucede en un lugar específicamente, digamos. Muchas gracias, Bernardo. Y como entramos en el tema del arte y dijimos que los íbamos a sorprender hoy, voy a aprovechar que entre nosotros está la historiadora Olaya Sanfuentes para hacerle una pregunta. Olaya, desde tu cercanía con el patrimonio, con la riqueza regional de nuestro país, ¿cómo ves que el fenómeno del mestizaje ha ido definiendo nuestra identidad cultural? Me encantaría que nos ayudaras con tu mirada en eso. El tema de la identidad es muy complejo, o sea, lo sabemos, identidades múltiples, identidades hoy en día surgiendo por todas partes, y la identidad chilena no deja de serlo también. Pero siempre en la identidad hay una parte que es constante y hay una parte que es cambio. Entonces yo creo que lo constante tiene que ver con esa mezcla o mestizaje muy entre comillas, porque a veces la palabra mestizaje está cargada como de una cosa biológica que no queremos hablar de eso, como decía muy bien Miguel, o sea, ya está comprobado que somos todos iguales y todos venimos de la misma parte, pero sí hay una mezcla inicial, como dice Bernardo, que es una mezcla que se da no solamente entre las culturas europeas y las culturas indígenas de América, sino que también hay elementos asiáticos que vienen desde el siglo XVI con el galeón de Manila y desde muchas otras formas. Hay elementos africanos a través de la esclavitud y también muchos elementos que vienen en el subconsciente de los mismos europeos. La experiencia de 7 siglos con la población musulmana y judía que tienen los españoles durante muchos siglos la traen consigo y se ven en todas las manifestaciones culturales que surgen en la América desde el siglo XVI. Y esto es como un constante que se va arrastrando, pero que se va resignificando y tomando distintas visibilidades a través de los tiempos. Y la parte de cambio no solamente tiene que ver con un cambio que estamos experimentando hoy en día en nuestra contemporaneidad, sino que también los conceptos, y me atrevo a decir que la palabra interculturalidad de alguna forma es mejor hoy en día para hablar de los contactos mutuos a los que nos estamos exponiendo y a los cuales debiéramos estar
abierto, porque la palabra interculturalidad no solamente implica reconocer las distintas culturas con las cuales estamos conviviendo, sino que también darle un poder político, un poder social, y ahí, Bernardo, yo creo que el poder de estar exponiendo en la Bienal de Venecia, aquí es un poder muy grande. Si bien son espacios elitistas, también estamos dialogando entre las élites. O sea, esto es una actividad elitista y es nuestro deber después salir con una idea y poder hacer la diferencia. Entonces, no solamente creo que los conceptos cambian para hablar de este tema de identidad, sino que también los actores que están involucrados. Y hoy en día, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando también de las reivindicaciones de pueblos afrodescendientes, de pueblos que estudiamos con los libros de historia que estaban extintos y que hoy en día, a través de procesos de etnogénesis, nos damos cuenta que no era tan así. O sea, changos hoy en día haciendo sus reivindicaciones, pueblos cahuéscar. Entonces, no podemos ignorar la urgencia de su existencia y lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer con ellos y por ellos. Eso. Súper, ¿o no? Tremendo aporte, muchas gracias, Olaya. Miguel, me gustaría tocar contigo un tema que yo sé que te encanta, la trascendencia. ¿Qué significa realmente construir una civilización intercultural? ¿Es un objetivo alcanzable? ¿Es más bien una utopía? ¿Puede llevarnos a una sociedad espiritual con quienes somos como sociedad? ¿Puede guiarnos por ese camino? En los años 70, un grupo de arquitectos de esta universidad, Víctor Gavins, Enrique Brown, Cristian Fernández Cox, empezaron a reunirse. ¿Qué le había pasado a Chile 1970-1973? ¿Dónde se perdió el rumbo? ¿Qué es lo que era Chile? Y ellos fueron a hablar con Sergio Larraín García Moreno al Museo Precolombino para poder reunirse ahí toda la semana e invitar a alguien. Y empezaron a invitar cada semana a un chileno que pudiera decir algo, como un economista, Felipe Herrera, un historiador, Mario Góngora, un escritor, Raúl Zurita, un cineasta, Juan Downey, un escritor, Cristian Uneos, etc. Y de esa reflexión fue saliendo algo en lo que tuvo mucha incidencia Pedro Morandé, y es que América Latina en los siglos XVII y especialmente XVIII fue logrando una cultura mestiza. El arte barroco es plenamente mestizo. Ahí se expresó el español, era un arte básicamente religioso, pero también estaba presente el mundo indígena, donde se instala la Virgen de Guadalupe. Es el mismo lugar donde antes se adoraba a la Tonantzin, la diosa de la fertilidad, la fecundidad, la fuerza femenina. Exactamente en el mismo lugar, y siguieron llegando los peregrinos antes y después, y hablaban de Tonantzin Guadalupe. Y eso es una esencia mexicana. Por algo, hasta años muy recientes, el mismo penúltimo presidente mexicano, al momento de asumir, va casi ritualmente a agradecer a la Virgen de Guadalupe. Los patriotas mexicanos, los conspiradores, se llamaban a sí mismos los guadalupes. Bueno, todo eso es puro mestizaje, y claramente asumido en el siglo XVIII. Como dice Pedro Morandé, se creó ahí una cultura, y este grupo de arquitectos que mencionaba fue volviendo los ojos, y Pedro Morandé iluminó, ¿no?, todo ese periodo
de cómo ahí habíamos logrado crear, incluso con lo africano. ¿Qué es lo que hace los investigadores del Instituto de Estética de esta universidad? Fidel Sepúlveda, Gastón Sublet, Carlos González, ir a nutrirse de ese Chile profundo y de esa América Latina profunda del siglo XVIII. ¿Qué es lo que hace Violeta Parra? ¿Qué es lo que ella como recopiladora y folclorista recoge? Es lo del siglo XVIII. Ese cantar campesino, esos dichos campesinos, esos refranes, esos cuentos populares, esos mitos puramente mestizos, barrocos del siglo XVIII. De ahí éramos, hasta ahí íbamos. Y alcanzamos a estar con un Bernardo Higgins pluricultural, planteando una bandera de Chile con 2 estrellas, una Javiera Carrera, logrando que las damas se vistieran con atuendos mapuche en las fiestas nacionales, un José Miguel Carrera, promoviendo la primera ley contra la esclavitud, un Manuel de Salas logrando impulsar la ley definitiva contra la esclavitud, Chile, tercer país del mundo después de Haití y Dinamarca. Había una conciencia de ir construyendo un mundo pluricultural. Y eso se acaba con la europeización, con la anglofilia y la francofilia, que nos sacude en el siglo XIX y nos aleja radicalmente, valga la redundancia, de nuestras raíces. Por lo tanto, ¿dónde, cómo? Tenemos una base donde volver. Esa cultura profunda, el Chile profundo, la América Latina profunda, que fue mestiza y que ahí está para gente como Violeta Parra, capaz de nutrirse de eso para llegar a una creación actual post-mestiza y doblemente mestiza, como gracias a la vida en que ella toma un himno huilliche y toma una cirilla andaluza, arábigo-andaluza, y hace una síntesis. La cirilla es más sonora, más bailable. Ella, como en Gracias a la Vida, ustedes se fijan, la hace casi como una plegaria solemne, y eso es huilliche, ¿no? La huillichizó la cirilla andaluza. Eso es espectacular, ¿no? Violeta Parra, ella muestra el camino, volver al siglo XVIII. Gracias, Miguel. ¿Te resuena algo de esto que comenta Miguel, Bernardo? Que te veía mirando atentamente respecto de la trascendencia y los caminos que tenemos para construir desde ahí. Sí. Bueno, me acuerdo un poco de la cueca que tiene componente africano, ¿cierto? De Andalucía, gitano y mapuche. Claro, América Latina está llena de ejemplos como eso, el tango también, qué sé yo, que tienen un origen absolutamente mestizo. Pero como decía hace un rato, está en sus orígenes, después el tango evoluciona, ¿cierto? Y se convierte en una expresión, yo diría, siempre contemporánea. La cueca también, ¿eh? La cueca varía de acuerdo al lugar. Es que yo lo que creo firmemente en la teoría de Milton Santos, que habla del espacio geográfico, donde dice que los flujos, las acciones que hay y las cosas que están estables en el espacio geográfico, como el paisaje y otras cosas, son modificables por las acciones de los humanos, digamos. Entonces, por lo tanto, son espacios dinámicos y que van evolucionando y se mantienen en una contemporaneidad, digamos. Eso es lo que yo he visto. Ahora Chile está lleno de problemas, o sea, eso que duda cabe, pero lo que yo hablo solamente es de lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, y sin duda que hay mucho que hacer, o qué pasó con Chile, por qué llegamos a esto, digamos, a los problemas que hay con los migrantes, o esa falta de tolerancia que tenemos. Eso es un gran problema, yo lo he sufrido en carne propia, de hecho, por mi apariencia física, ¿cierto?, como se ha hablado acá, y eso es algo que va con una evolución cultural obviamente. Y no sé, hay que trabajar, ¿no? A seguir trabajando en eso.
Qué bueno que tocas el tema de la migración, porque justamente íbamos a entrar un poco para allá. La migración ha despertado nuevas formas de discriminación y racismo también, de hecho. En la última encuesta Bicentenario podemos ver cómo ha aumentado el rechazo hacia la migración por parte de la ciudadanía, es bien impresionante. Pero busquémosle un camino, busquémosle un lado. ¿Cómo podemos fomentar una identidad común que integre a estas comunidades migrantes? ¿Ustedes creen que hay puntos de encuentro? Y si hay puntos de encuentro, ¿cuáles podrían ser esos puntos de encuentro? Yo lo que creo que va a suceder, porque lo que va a suceder es que se va a producir, o sea, Chile va a tener que acostumbrarse a esta nueva realidad y eso es natural que así suceda, siempre va a pasar eso. Tiene que pasar un tiempo y creo que ese encuentro va a suceder, o sea, no creo que no queda de otra. O sea, creo que, por ejemplo, el tema de la migración vino para quedarse absolutamente, y además que en los inicios Chile era así, era multicultural. Santiago mismo era una ciudad pluricultural donde habían afrodescendientes, habían pueblos atacameños, incas, mapuches, picunches, en fin. Por lo tanto, no es una situación ajena, ¿ya? Es obviamente que hay una gran masa migratoria que llega, ¿cierto?, a la ciudad, qué sé yo, pero yo creo firmemente que es cuestión de tiempo solamente, ¿no? Miguel, tu mirada respecto de la migración y los puntos de encuentro. Es un tema que hemos tratado en la revista y claramente partimos mal y estamos viendo las consecuencias. No estábamos preparados para una migración como la que se produjo, en ningún sentido, ni las fronteras, ni nada. Y por lo tanto estamos viviendo un proceso complejo, como dice Bernardo. Tenemos problemas ahí, pero ya están acá y bueno, también le ha pasado a todo país que ha tenido cierto grado de éxito económico, que empieza a recibir, lo mismo pasa con las ciudades, empieza a recibir gente que se va acercando en busca de un mejor destino. En la medida en que nos vaya bien, y ojalá nos vaya bien, vamos a seguir recibiendo más inmigrantes. Y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo a construir esos lazos y a integrar todo el proceso entero, ¿no? Tenemos fronteras prácticamente invisibles, fácilmente permeables, entonces requiere una estrategia nacional completa y un diálogo con los países de origen. Haití, hemos también trabajado el tema de Haití. Haití es el primero que prohíbe la esclavitud en el mundo. ¿Por qué? Porque es el primer país donde hay una rebelión exitosa de los esclavos. Haití nace de la esclavitud. Se independizan como esclavos africanos liberados y no han parado de tener problemas. Nunca han logrado, desde ingeniería se trabajó, Mauricio Lima, un programa notable de ingeniería en la Católica para Haití, porque hay necesidad de desarrollar gobernanza. Es un país que ha sido dejado abandonado por la misma Francia, que se aprovechó de sus recursos durante tanto tiempo. ¿Dónde está Francia colaborando con Haití? Muy poco. Bueno, lo mismo pasa con los colombianos afrodescendientes que han llegado de la costa del Pacífico. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? Son muchos de ellos que estaban en Cartagena de Indias en los corrales y que para la independencia se arrancaron y huyeron hacia la parte más deshabitada de Colombia, que era la costa del Pacífico, en torno a Buenaventura, los cimarrones. Los esclavos que se huían se llamaban cimarrones, eran cimarrones. Ellos son los que inventan una especie de nueva África, porque obviamente han sido trasladados
desde África a los corrales de Cartagena, y de ahí huyeron a la costa y por lo tanto siguieron construyendo sus casas y comiendo y tocando la música de siempre. Una nueva África. Eso es lo que llega acá. De una pobreza, es una parte abandonada de Colombia, al otro lado de la tercera cordillera. De ese abandono huyen, de esa pobreza extrema dentro de lo que es Colombia. Huyen hacia acá en busca de una nueva oportunidad. Bueno, tenemos que ir construyendo y descubriendo quiénes son y conociéndolos. Y aprender a filtrar, porque hay muchas personas de una necesidad urgente de sobrevivencia. Hay mucha pobreza en América Latina, hay mucha desigualdad en América Latina, y por lo tanto vamos, como digo, en la medida en que vayamos, y somos un país relativamente ordenado en términos de economía, vayamos teniendo cierto éxito, vamos a seguir recibiendo inmigrantes, y tenemos que construir esa cultura del conocimiento, de conocer, abrir la puerta y saber quiénes son y saber a quién se le abre la puerta. Gracias, Miguel. Bernardo, hablando también de este tema del encuentro, del conocer al otro, ¿qué rol crees tú que tiene el arte y las tradiciones que tú has ido rescatando? Aquí estamos con tradiciones medicinales chilenas en nuestra espalda, para abrir esos espacios de conversación y de convivencia que son tan necesarios en nuestra sociedad. El arte, yo no sé si se le puede dar un rol específico al arte, pero sí que es yo diría que es una conexión con algo místico, y en ese sentido, por ese lado, yo creo que se puede comunicar. Porque por un lado, el arte, como decía, es una inscripción, es un lenguaje, pero que ese lenguaje no transmite ningún mensaje concreto, en el fondo. Y está ahí dispuesto para todos los relatos posibles de los espectadores. Por lo tanto, poco y nada puede hacer en ese sentido, como de transmitir, por ejemplo, una suerte de mensaje, ¿no? Eso no sucede, pero y si yo le veo alguna conexión, sería una conexión mística, digamos, porque el arte de alguna manera nos conecta a ese tiempo de las cavernas, podríamos decir, desde ahí que viene el arte, desde los inicios de la humanidad, y por ahí veo conexiones. Curiosamente, yo dentro de todo este tema de la migración afrolatina, ya hay artistas que han logrado instalarse en la escena, ya que son afrolatinos, digamos, que están acá, y que yo diría que sin mayores dificultades desde el punto de vista del lenguaje, por ejemplo, han logrado meterse y están con bastante éxito, conectados con toda la escena, y se entraron en una comunicación, podríamos decir, comunitaria. Y bueno, esa conexión va mucho más allá de algo práctico, de algo lógico, incluso de algo sintagmático, podríamos decir. Es una conexión que es mucho más profunda. Yo creo que por ahí el arte sí puede producir conexiones y llevar a un estado de cosa diferente, podríamos decir, ¿ya? Y en ese sentido, vuelvo al concepto de comunidad, crear una suerte de una comunidad, de una sociabilidad distinta, establecer comunicación, curiosamente, comunicación a través de esto que es difícil como de codificar, que es lo que le ocurre específicamente al arte visual, que la música también tiene algo de eso, que es como una comunicación abstracta en ese sentido. Entonces, yo creo que ese es el único camino, porque un rol específico es súper complejo. Estoy muy de acuerdo. De hecho, ese estado emocional que provoca el arte a uno hace que le bajen las barreras inmediatamente. O sea, entras en otra sintonía. Y aprovechando que estamos hablando de arte, una segunda sorpresa de la jornada, le quiero preguntar a la directora de este espacio maravilloso que nos diga qué rol juegan los espacios culturales como este en potenciar el diálogo intercultural, que el Mavi lo vive mucho en persona. Yo, en lo que me compete a mí, desde el rol que tengo hoy día del Museo de Artes Visuales,
creo que nos faltan estos espacios, como bien ha dicho Miguel, como ha dicho Bernardo, de encuentro. Creo que la sociedad hoy día está muy agresiva, está muy rápida, estamos viviendo en un espacio de tiempo que pasan los días, pasan los meses y todo como que nos abruma, que es también uno de los temas que toca Bernardo en su exposición, y nos falta darnos los tiempos y los espacios libres, sin ataduras, sin prejuicio. Venir acá en este espacio, como dice también la Vero, en que uno entra como sin presiones, un espacio que también lo estético nos ayuda a entrar en otra dimensión, en otra sintonía. Nos abre el corazón, nos abre el espíritu y nos deja internarnos en las mentes y corazones de tantas personas que vienen aquí a representar música, por ejemplo, como es tu caso, Francisco, expresiones artísticas, como es el caso de Bernardo. Y creo que eso es valiosísimo. Creo que esos son los espacios y el rol de los museos hoy día, que tiene un rol mucho más social que tiempo atrás, que quizás era pura estética. Hoy en día gestamos conversaciones, ideas, estamos abiertos a escuchar a nuestro público. Y creo que ese es el camino para poder reencontrarnos y limar nuestras diferencias. Y creo que al final, como bien lo han planteado aquí desde la biología o desde la investigación, somos todos seres humanos que queremos estar tranquilos, vivir en paz, conocernos y expresarnos. Y creo que eso es lo más relevante hoy día en las artes visuales, en las otras expresiones de la cultura, y el museo en ese sentido es el espacio ideal para poder pronunciar todo este tipo de expresiones. Un aplauso a la Amelia. Muchas gracias, Amelia. Miguel, ¿somos racistas o somos clasistas? ¿Cómo crees que ha influido en nuestra propia historia las percepciones que tenemos de lo diferente? Bueno, en general en América Latina se han traslapado racismo y clasismo. O más bien se oculta el racismo detrás del clasismo, pero hay una discriminación que finalmente es racista, más que clasista. Porque por otra parte, Egipto, Grecia, ellos también esclavizaban. Pueblos originarios de América también esclavizaban. Pueblos del Orinoco habían esclavizado a otros en el Caribe. El ser humano ha sido agresivo con los de su especie, ¿no? Es parte del síndrome del ser humano, y en ese sentido el otro siempre se defiende. Aquí hay una escala criolla en que, ustedes saben, había como 16 clases sociales dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra propia ciudad. Para la fiesta del apóstol Santiago, en la catedral, después había una procesión, cada uno sabía exactamente en qué lugar de la procesión ubicarse. Tan bien hiperclasificados en todas estas categorías, que cada uno encontraba su lugar en una sociedad profesionalmente clasista. Y obviamente, además, racista, y por lo tanto el indígena se le empujaba al norte del Mapocho y al africano al sur de la Alameda. Pero el tronco de las calles geométricas, ese era el criollo. Y ese criollismo se va a acentuar después en el siglo XIX con la anglofilia y con la francofilia, en que se europeiza la sociedad chilena y se vuelve más endogámica que cualquier otra latinoamericana, según se estudió la sociedad latinoamericana para los 500 años. La más endogámica, ¿no? filtrando, conservando esa jerarquización extrema. Bueno, en ese sentido, poco inclusivos hemos sido, poco integradores, y bueno, es un poco lo que mencionaba de los caballos. Todo viene del origen, los pelos, los colores de piel, los colores de ojos. Entonces, descalificar a otro por esos rasgos que provienen de la geografía es tan absurdo.
Y sin embargo se ha usado para un bullying racial, social, intensamente. Es una sociedad dura. Hace algunos años di una charla sobre la cosmovisión mapuche en un liceo que está en la calle Nataniel, como en la cuarta cuadra, cerca del Palacio de la Moneda. Y al terminar la charla, se paró un alumno y dijo: yo quiero decir que yo no me llamo Daniel Contreras, yo me llamo, y dio un nombre mapuche. O sea, hace pocos años, en el siglo XXI, sigue habiendo personas que están padeciendo nuestro racismo, clasismo. En pleno siglo XXI, en la capital del país, a 4 cuadras de la Alameda, de la Moneda. En ese sentido tenemos una tarea enorme que parte por la niñez, y en ese sentido los contenidos de la educación son muy pobres. Debieran ser mucho más, apuntar mucho más directamente a dar a conocer de verdad, desde adentro, otras miradas. Esta semana entrevistamos al primer premio Nobel africano, Abdul Razak Gurnah. Va a salir en el próximo número de la revista, el subsiguiente de la revista, el siguiente. Y un ser de una riqueza, de una sensibilidad, de un conocimiento de toda África, ¿no? Y que se fue a vivir a Inglaterra, padecer, ¿no?, el trato, la hostilidad, las humillaciones, un ser como él, ¿no? Bullying de adolescentes estúpidos en las calles, continuo, o sea, un infierno de vida durante varios años. Ese tipo de cosas suceden acá y están sucediendo, y la mala forma de orientar las inmigraciones está generando roces que pueden trasladarse. Hoy son bullying verbal y el día de mañana pueden ser malos tratos y agresiones peores, ¿no? Por eso también llegamos a este tema y a la necesidad de tomar conciencia de que estamos en un tema problemático, en el que debemos cambiar conductas, como digo, desde la educación más mínima. Gracias, Miguel. Eso que mencionas de la pobreza que hay de tocar estos temas a nivel de infancia es bien gravitante, y ahí se siembran las semillas. Entonces yo creo que es una tarea pendiente. Vamos a terminar con una última reflexión. Nosotros en la revista siempre decimos que tocamos los temas difíciles, pero buscamos un lado positivo, desde dónde avanzar, hacia dónde ir, cuáles son las propuestas. Así que los voy a invitar a reflexionar un poquito sobre eso. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo dialogan nuestros orígenes con los desafíos que tenemos hoy como humanidad, que son desafíos globales? Ya no son desafíos solamente de una ciudad, de una región, de un país, son desafíos a nivel mundial. Bernardo, ¿cómo avanzamos? Sueña nomás, ideas, al voleo. ¿Alguna de esas resultan algunas? Bueno, lo obvio es seguir trabajando, obviamente. Lo que te decía hace un rato, las comunidades normalmente tienden yo diría, a reacomodarse ante las situaciones porque los espacios geográficos, sociales, qué sé yo, tienen que seguir existiendo y progresando, etcétera. Entonces, yo no abandono lo que creo, ¿cierto?, desde el arte, y sé que Chile necesita entender sus orígenes, identificarse, no seguir negándose a sí mismo, y porque Chile no solo tiene problemas con los inmigrantes afrolatinos y afrodescendientes, sino que también tiene problemas con los indígenas nativos de acá, y eso no ha cambiado en absoluto. O sea, no había un cambio, creo que ha ido empeorando el asunto. Yo nunca me han dejado de hacer bullying, como decían, o la gente teniendo actitudes racistas, etcétera. Eso nunca ha cesado. Chile nunca ha cambiado de eso desde el origen.
Por lo tanto, eso no impide a que sigamos trabajando. Yo sé que es muy relevante porque el mundo indígena no es solamente dar cuenta de lo que somos realmente, sino que también hay mucha sabiduría y que puede ser relevante para la sobrevivencia incluso de la humanidad. O sea, ahí hay conocimientos que no tienen nada que ver con el modelo decadente en el que estamos sometidos, ¿cierto? Estamos en un modelo que ya no da para más y que si sigue así se va a exterminar la humanidad. Y sé que en esas vías ancestrales, indígenas y que están en todo el planeta, hay vías posibles, ¿ya? Y eso implica cosas tan básicas como respeto a la naturaleza, por ejemplo, y por supuesto respeto al otro, ¿cierto? Y creo que para lograr eso hay que seguir, como decía al principio, seguir trabajando, seguir instalando, al menos lo que yo he ido aprendiendo, ¿cierto?, en las comunidades mapuche, con chamanes, con lonco, etcétera. Hay mucho conocimiento ahí bellísimo que es muy relevante para crecer como humano, digamos, como sociedad también. Entonces, eso es lo que creo, digamos, que el arte puede lograr eso. Gracias, Miguel. Bueno, y el esfuerzo de tener espacios como este, que gatillan en cada uno, yo me imagino, ciertas reflexiones, ciertos puntos que uno se va a la casa, le da vuelta, lo comparte con los suyos, son también una manera de ir aportando en este camino de encuentro. Quiero pedir un muy fuerte aplauso para Miguel, para Bernardo. Estuvo buenísimo, ¿no? Estuvo muy bueno. Rocío, ¿sigues tú? Reiteramos el aplauso por esta conversación del día de hoy. Agradecemos entonces a este maravilloso panel que hoy nos ha hecho reflexionar sobre lo que somos, lo que queremos ser y los desafíos que tenemos para recorrer y lograrlo. Ahora, y agradeciéndoles a ustedes también por asistir el día de hoy, las y los invitamos a recorrer esta muestra de Bernardo Oyarzún y a acompañarnos a un rico cóctel en la Plaza del Mulato Gil, justo a la salida. Muchas gracias y muy buenas tardes. Paso el anuncio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Revista Universitaria UC, tanto en Twitter como en Instagram, y @ucatólica oficial en Instagram, ucatólica en Twitter, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias.